Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Para comenzar, quisiera que viéramos un video. No dura mucho. Son eventos que han sido registrados en varios puntos, Ciudad de México, Estados Unidos. Y la gente cuando ve todo esto se espanta. La gente se preguntaba qué eran. Y bueno, esto va a introducir a lo que te quiero hablar el día de hoy. Hoy vamos a ver las señales antes del fin, la primera parte. Vamos a poner el video. No tiene audio, pero por ejemplo esto pasó en Ginebra, Suiza. El que sigue. Esto pasó en la Ciudad de México en octubre del 2024. Todos son del año pasado. Luces así que ellos dicen extrañas, cuestiones en la atmósfera, en el clima. El que sigue, por favor. Esto pasó en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de diciembre del 2024. Así se veía tal cual, como si fueran explosiones en el cielo y grandes luces. La gente estaba espantada. Yo creo que estando ahí, la gente tiene temor, ¿verdad? Aunque no crea en Dios, pero eso trae temor. El que sigue, por favor. Esto fue en Colorado, en Estados Unidos, el 10 de diciembre del 2024. Está tomado desde un avión y se ven así igual, como en las nubes, los rayos, cuestiones muy fuertes que tal vez antes no veíamos. La siguiente es en Los Ángeles, en Estados Unidos, el 10 de diciembre del 2024. Igual, luces, relámpagos. Y la gente se pregunta, ¿qué es todo esto? Y obviamente la gente se espanta. Luego, esto es en Anaheim, Estados Unidos, el 21 de enero del 2025. Igual, cosas muy fuertes en donde la gente no encuentra una respuesta. Ok. Antes de pasar al mensaje, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor amado, muchas gracias porque estamos juntos, Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos adviertes, Señor, y nos avisas de todo aquello que va a venir, Señor amado. Te pedimos, Señor, ser serios con tu palabra, Señor. Padre, atender a todas las cosas que tú nos hablas, Jesús. Háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Ok, la Biblia nos habla sobre el fin del mundo en el cual estamos tú y yo, en lo cual vivimos. Y también detalla las señales que lo van a preceder. Van a venir cosas que van a preceder al fin del mundo. Pero Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas. Hace 8 días veíamos esta parte, a prepararnos, a estar listos. Entre las cosas que menciona la Escritura, va a suceder la segunda venida de Jesús, cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Ese va a ser el primer evento cuando Dios venga y recoja a su pueblo, todos aquellos que han creído en su nombre. Pero no solamente los que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque eso no habla la Biblia, sino aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído y Jesús le salvó o le perdonó de sus pecados. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, iremos con Él, viviremos con Él por la eternidad. También la Escritura nos habla, nos dice que al final de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras. Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador no debemos de temer. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre en el cielo. Disfrutando obviamente de la plenitud de su amor, adorándole por siempre, pero es importante estar preparados.
Una cosa es que tú sepas y otra cosa es estar preparado, que estés listo para cuando esto venga. Y entonces reconocer los tiempos y exhortar, obviamente, unos a otros para que se acerquen a Dios y busquen el perdón de sus pecados y puedan tener la certeza de la salvación de sus almas. Porque si no, de no ser así, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 al 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está hablando el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Tesalónica, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 4 dice, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día seamos sorprendidos, como si algo extraño o desconocido, para que aquellos que hemos creído y que creemos en Jesús, en Cristo Jesús, fuera a llevarse a cabo. Nos damos cuenta que ¿para quién va a ser todo esto? ¿Quiénes son aquellos que no van a entender todas las cosas que van a pasar, lo que vimos ahí? La gente que no entiende, ¿verdad?, se preocupa. La gente que no entiende se angustia. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas, viven en esa oscuridad y no conocen al Salvador. Todo aquel que conoce a Jesús tiene una certeza en su corazón de que no importa lo que venga, Él se va a ir con Cristo. Él va a estar seguro cuando Él venga por su iglesia. Y entonces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a decirles, tú no estás en tinieblas, tú conoces. Por eso es que vamos a hablar de estos temas durante varias semanas, para que usted pueda entender lo que Dios quiere en su vida. Es que no solamente se trata de la religión, no solamente es que mucha gente piensa que ciertos grupos solamente son los que van a ir con Cristo, que ciertas denominaciones son las que van a estar con Cristo ese día que Él venga. Aquí no te hablamos de eso. Son todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Jesús y que han entendido que su vida hoy viven en una certeza de que si Él viene pronto, como va a ser, se van a ir con Él. El apóstol Pablo dice, como si algo extraño, desconocido para aquellos que creímos fuera a llevarse a cabo. Un evento que nos pudiera tomar como sorpresa. Mira, todas estas cosas que vas a ver y que vamos a estar hablando, al cristiano no le toma por sorpresa, porque está escrito en la palabra, porque el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, lo dejó escrito, lo dejó en su palabra. Y todo eso se va a cumplir al pie de la letra. La tierra y el cielo pasarán, pero su palabra no va a pasar. Eso es claro. Entonces, no hay ningún evento de lo que vemos ahí nos puede tomar por sorpresa, y todo lo que vamos a ir viendo. Dice la Escritura que es cierto que Él vendrá como ladrón en la noche, pero ¿para quiénes va a venir de esa manera? ¿Para quién va a venir? Cuando un ladrón sorprende, cuando se mete a una casa a robar y la familia, el padre, la madre, o todos están durmiendo, son sorprendidos. Así va a ser para todos aquellos que hoy dicen que no quieren o que no buscan a Dios, o que no quieren buscar a Dios. Así será, para ellos será, así vendrá Jesús. Va a sorprenderlos. Van a quedar sorprendidos, porque mucha gente dice, es que eso no es cierto. Es que eso es solamente lo hace y ha sido durante muchos años para espantar a la gente. Si ese es tu caso, estás en un error. Tal vez tú dirás, es que eso lo inventó el hombre para espantar a la gente. Es tu decisión.
creer o no creer, pero para nosotros que un día, más bien que no conocíamos a Jesús y un día lo conocimos, sabemos que toda su palabra es verdad, que todo lo que dice en su palabra se está cumpliendo, se cumplió en nuestra vida y se va a cumplir cuando Él venga por su iglesia y cuando venga a juzgar a aquellos que rechazaron su misericordia. Para el mundo sí será una sorpresa, pero para nosotros y todo aquel que ya no está en tinieblas, ya no va a ser una sorpresa. Es lo que decíamos hace 8 días, que nosotros podemos decir: Señor Jesús, ven pronto. Sí, ven pronto, Señor. Porque tenemos la plena seguridad de nuestra forma, cómo Dios nos cambió nuestra forma de vivir y cómo vivimos el día de hoy. Y entonces todo aquel que ha creído pues ya no vive en tinieblas, en oscuridad, por lo tanto no será sorprendido. Todas estas cosas que vamos a ir viendo ya no nos sorprenden porque sabemos que Jesús viene pronto. Pero lo que es más importante, o lo que es más importante para el Señor Jesús, y nos está diciendo y dando señales claras y seguras para que sepamos que su venida está cerca. No dice la hora ni el día, porque así dice la Escritura, Mateo 24:36, porque hace 8 días vimos que mucha gente ha dicho: viene en tal año, viene en tal fecha. Jesús no nos dijo la hora ni el día, pero sí nos dice que su venida está cerca. Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios sabe, hermano. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Cuando Él diga, así va a ser. Y entonces toda la gente que ha rechazado, se va a encontrar sorprendido. Pero el hecho de que no sepamos la hora ni el día, no exime que el Señor Jesús nos da tiempo, nos está dando el tiempo estimado o aproximado de su venida. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? De las señales. Hace 8 días comenté que una señal no es el fin, pero sí nos dirige o apunta a algo o a alguien. Y todas las señales que vamos a estar viendo y que tú conoces apuntan a su aparición y a la venida del Señor Jesús. Ya todas las señales, es una señal. Cuando tú vas en la carretera, ves un señalamiento y te dice vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha. No es que ya llegaste, pero te indica que vas por el camino. Así son las señales, nos muestran y apuntan a la venida del Señor Jesús. Y estas obviamente están plasmadas en el Evangelio, en la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24, versículo 3 al 9. Todas estas señales, todos estos indicativos nos apuntan ¿a qué? A la venida del Señor Jesús. Mateo 24, 3 al 9. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y aún a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que yo te decía, son señales, pero todavía no es el fin. Todavía tienen que pasar algunas cosas más. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y todo esto será principio de dolores. Cuando una mujer está ya para dar a luz, cuando va a nacer el bebé, no nace, pero previo a eso tiene muchos dolores, que dicen trabajo de parto, o que tiene muchos problemas. Tal vez si no es un nacimiento natural, si no va a ser por cesárea aún,
¿verdad? Hay dolores. Y eso es lo que nos quiere dar a de entender, que todavía no viene el fin, pero va a haber dolores como de parto. Y las mujeres que son madres entienden claramente este concepto. La lista de los eventos que son necesarios que sucedan, varias señales descritas. La primera, dice que muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo. Y sigue diciendo que por esta causa a muchos engañarán. ¿Por qué muchos van a ser engañados cuando venga aquellos que dicen que son el Cristo? Mira, la gente vive en este tiempo y durante muchos años y de muchos siglos, a la gente no le gusta padecer, a la gente le gusta la comodidad, a la gente le gusta lo tranquilo. Por eso es que todas las religiones, la de la prosperidad, gente que dice que no importa, hagas lo que hagas, vivas como vivas, eres cristiano, si pecas aún. Entonces, cuando vengan esta gente y han venido, y ahorita lo vamos a ir viendo durante muchos años y muchos siglos, muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados por muchas cosas, pero yo entendí algo, que mucha gente busca lo suyo propio. Va a venir un engaño religioso con mucho éxito, porque si no fuera así, pues no engañarían a nadie. O sea, si no sería fíjate, si no fuera un engaño exitoso, pues no engañarían a nadie. Los grandes fraudes son los que atraen a la gente. Las grandes señales, los grandes negocios rápidos atraen a la gente. Por ejemplo, la gente si se quiere hacer rica y le invitan a una cuestión de piramidal ahí de inversión, la gente cree en eso, ¿verdad? Porque ven que es grande y que la gente que está ahí se hace rica. Entonces el evangelio que va a venir tendrá mucho éxito. Por eso muchos serán engañados. Porque se va a manifestar de una manera en donde la gente va a ver todo y va a ver que señales claras y va a haber muchos milagros y muchas cosas. Y entonces será un evangelio, será un engaño religioso de mucho éxito. Porque te digo, si no fuera así, pues no, nadie sería engañado, todos seguirían igual. Entonces va a tener mucho éxito, mucha fama, va a ser muy rimbombante cuando esto se cumpla. Porque aún hasta los escogidos serán engañados. Gente que ha conocido del evangelio, y esto lo vamos viendo ya a través de los años, como gente que era seria, era sincera con las cosas de Dios, se ha dejado engañar. Se ha dejado solamente motivar por ciertas cosas, por un bienestar, por una tranquilidad. Y entonces vamos a ir viendo progresivamente cómo esto va a llegar, este engaño religioso, y va a tener mucho, mucho éxito. En segundo lugar, nos habla de guerras. En tercer lugar, enfermedades, y así es como se traduce también en pestes, que serán epidemias no conocidas. No sé si te suena, del año cuando surgió el COVID, todos nos agarró desprevenidos, a las mismas autoridades sanitarias, y así de ahí para acá han venido variantes y otra variante, y así va a venir. Esta es una de las señales que van a venir epidemias no conocidas. Van a venir enfermedades así como el COVID, que no estábamos listos, y muchos de sus derivados. Van a venir enfermedades no antes vistas ni conocidas, que completamente van a tomarte desprevenido aún al sector médico y a la ciencia. Cuarto, hambres. En el quinto, terremotos. Y el sexto, persecuciones, fuertes persecuciones contra los cristianos. ¿Todas estas cosas han pasado y están ocurriendo en todo el mundo o no? Claro. Si tú te metes y tú ves o lees la historia de la iglesia, siempre ha habido persecuciones. Desde la primera de Nerón en el año 67 en Roma, y de ahí todo, bueno, previo a todos los mártires como Esteban, el mismo Señor Jesús, etcétera, etcétera. Siempre ha habido persecuciones a los cristianos.
¿La gente siempre se ha enfermado o no? ¿O solamente en el fin se va a enfermar? No, la gente siempre se ha enfermado. A pesar, desde los abuelos, tatarabuelos, todo, siempre ha existido enfermedades. Terremotos siempre ha habido, guerras también. Por una u otra razón la gente siempre ha estado en guerras. Es más, si lo vemos desde un punto individual de Abel y Caín, ¿verdad? Ya había una disputa ahí. Entonces, las guerras siempre ha habido, siempre han existido, pero si siempre ha habido, ¿cuál es la diferencia de las señales? Porque mucha gente eso es donde se confunde. Pues siempre ha habido eso, pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es lo que dice Jesús en su palabra? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos? ¿Verdad? Si siempre han habido, es que las señales van a ser más llamativas, van a ser más agresivas, van a tener ciertas características que la hacen diferente a lo que ha estado pasando en el mundo y a través de los años. Esa es una característica, que las señales se van a mostrar de una manera muy diferente, en donde la gente ya no la va a entender, donde la gente se va a quedar sorprendida de todo lo que está, van a ser muy llamativas. Será algo que sale de lo normal. Cuando tú en tu vida diaria tienes un ritmo de vida, haces ciertas cosas, y cuando se sale fuera de lo normal, se sale fuera de tus parámetros, se sale fuera de lo que tú sabes, te causa una incertidumbre, porque ya no lo tenías contemplado. Así van a ser las señales, van a ser algo fuera de lo normal. Algo fuera de lo normal, de lo que yo ya te mencioné. Muchas guerras, muchos engaños religiosos, falsos cristos, queriendo suplantar o hacerse como Cristo, que dirán que vienen en el nombre de Jesús. Muchas epidemias, estas se darán de una manera exponencial, cada día crecerán más, se van a multiplicar y estas se van a reproducir tan rápido que la medicina será rebasada para encontrar la cura. Terremotos más intensos y continuos. El del 2017 fue tremendo. Digo, los que vivimos en el 85 y pasamos ese temblor fue tremendo. Ya cuando tienes mayor conciencia, entonces así va a ser. Va a haber temblores, pero más intensos y más continuos. Algo que nunca se ha visto, que nunca se ha presentado en todo el mundo. Las persecuciones para la iglesia cada día se van a intensificar más, cada día serán más violentas. Y todas estas señales nos indican y nos llevan o nos hacen referencia hacia el fin. Y todas estas señales van a ser globales o mundiales, ¿verdad? No solamente van a suceder, ahorita vimos los videos, Anaheim, Nueva Jersey, en otro país, en México, así va a ser todo esto. Van a ser cuestiones mundiales, va a ser a nivel global. Y para confirmar esto, en la Escritura nos da otra referencia sobre estas cosas que van a suceder. Claro, porque la suma de la palabra es verdad. Y siempre Dios nos deja ver y nos da la confirmación de esto. Apocalipsis 6, versículo 1 al 12. El apóstol Juan, teniendo una revelación de los tiempos del fin, deja plasmado en el libro de Apocalipsis todo esto que yo te narré, pero no lo vuelve a mencionar. Apocalipsis 6, 1 al 12. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió, versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Versículo 12: y miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces vemos que Mateo y Apocalipsis nos dan las mismas indicativos, nos dirigen a lo mismo, las señales que reflejan la venida del Señor Jesús. Eso es lo que nos dice, para que no quede lugar a duda, para que tú no tengas duda, para que la persona tenga claro de que el Señor va a venir y se va a cumplir la palabra. Y entonces vamos a repasar estas 6 señales que nos dice Mateo y nos habla Apocalipsis. Primero, vamos a Apocalipsis, dice que un caballo blanco iba a venir, y dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa esto? El blanco en la Escritura o en todos lados habla de pureza. No sé, incluso cuando las personas se casan, normalmente dice, como es previo al matrimonio y se supone que está limpia la mujer, que es pura, es casta, etcétera, etcétera. Entonces se ha utilizado el blanco, y el blanco se utiliza como parte de pureza. Es un simbolismo de pureza, porque refleja ello, pero también en la Escritura habla de lo blanco como la pureza y refleja la santidad del Señor Jesús. Pero en este caso aquí dice en el versículo 4, nos dice Juan que esto va a ser el engaño religioso. Esto va a ser el engaño religioso. No es lo que parece, no es lo que parece. Nos habla de un falso Cristo, porque no puede ser el Señor Jesús, ya que si leemos en el versículo 4, en el versículo 1, dice que abrió los sellos. ¿Quién estaba abriendo los sellos? El Cordero abrió uno de los sellos. Entonces no está hablando del Señor Jesús, está hablando de el falso Mesías. Está hablando del engaño religioso. Eso es lo que nos quiere decir. Ese caballo blanco refleja el engaño religioso. No es lo que parece, nos habla de un falso Cristo. Te digo, porque no puede ser el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús en el versículo 1 está desatando los sellos, y entonces dice que vendrán falsos cristos, los cuales nos lleva a entender que será un falso Cristo a lo que hace referencia a Mateo 24, que se refiere ¿a qué? Al engaño religioso, y engañarán a muchos. Otro dice que son las guerras. En el versículo 4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué es la guerra a la que se refiere Mateo? Y dice que se le dio espada para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. ¿Se está cumpliendo, no? ¿Se está siguiendo ese mismo orden? Claro que sí. Tanto de lo que dice Mateo como Apocalipsis. Luego en el versículo 5 y 6 habla de la hambruna y escasez de alimentos, del hambre.
Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El incremento de los costos, escasez de alimento, hambres como nunca se han conocido. Si tú ves, por ejemplo, te sorprende lo que hay en África, cuando tú ves algún video de cómo la gente en África sigue habiendo hambres, ¿verdad? Cómo los niños se mueren de hambre año con año. Bueno, eso solamente es un pequeño bosquejo de lo que va a venir, de las hambres que se van a presentar. Algo que dice es que no dañará el aceite ni el vino. Fíjate, esto es algo importante, porque dice que no se iba a dañar el aceite ni el vino. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no va a haber comida, va a escasear la comida, pero lo que no va a escasear va a ser el alcohol, el vino, para que la gente se siga emborrachando, para que la gente siga dañándose. ¿Para qué? Para que sigan consumiendo el alcohol. Y entonces será una señal de la mayor degradación del hombre. Incluso hace muchos años, yo recuerdo que iba con mi esposa, íbamos al supermercado. Y ese ejemplo nunca se me ha olvidado. Iba una familia muy sencilla delante de nosotros, iban a pagar. Y recuerdo que llevaban muy poquitas cosas de la despensa, pero llevaban cerveza, llevaban vino. Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo no era cristiano, yo todavía no era cristiano. Pero yo en mi mente decía, ¿cómo es posible que la gente pueda comprar más alcohol, cerveza, vino que comida? Pero bueno, aquí lo que dice es que el alcohol no va a escasear para emborracharse, para que la gente siga en eso. Podemos ver el día de hoy cómo la industria del alcohol va creciendo. Vétete tú a una tienda, digo, ahí por donde yo vivo hay varias tiendas, varios locales, y la mayoría de lo que viene no tienen tantos productos de primera necesidad ni nada, tienen alcohol. Las vitrinas están llenas de alcohol, repletas de alcohol. Y es más, ahora ya hay todas las chelerías y todo en casi cada una y otra y otra y otra. No hay para comer y el alimento va a escasear, pero el alcohol no se va a acabar. El alcohol va creciendo, la industria va creciendo cada día. Entonces faltará comida en las mesas, pero no la bebida para embriagarse. No va a faltar. Y también dice el aceite nos da referencia o nos simboliza aquello, ¿verdad?, que nos da energía. Antes el aceite, por ejemplo, se utilizaba para prender las lámparas, para calentarse. Y entonces eso nos quiere decir y nos indica que el aceite es parte de la energía, ¿verdad? Parte de lo que mueve muchas cosas. Hace muchos años no se veía una escasez de energía, ha habido apagones, pero aún así, no va a cesar todo eso. La tecnología sigue creciendo, las cuestiones de ciencia siguen creciendo. Y entonces dice que no tocara, le dijo en ese versículo, que no se tocara el aceite ni el alcohol. Aunque muchos gobiernos dicen el día de hoy que no hay escasez de hidrocarburos, que hay reservas para muchos años, eso es lo que dicen. Pero también, por ejemplo, aquí en México, el Cantarell, cuanto antes sacaban tantos barriles, millones de barriles al día, ahorita ya produce menos. Pero aún así, todos los productos que consumimos tienen que ver con el petróleo. Tienen que ver. Todos los productos chinos que llegan a nuestro país, la mayoría tiene y es uso del petróleo, de los hidrocarburos. Vamos a ir viendo cómo va creciendo la industria eléctrica y petrolífera. Te das cuenta, ¿verdad? Nuevas energías renovables, etcétera, etcétera. Cada día mayor producción de bienes o de servicios y productos basados en el petróleo. Pero la escasez de alimentos sigue.
y seguirá creciendo. Esa será una señal, el hambre. El hambre. Es cierto que dicen nadie se va a morir de hambre o nadie se puede morir de hambre en este tiempo, pero el día de mañana, cuando todas esas señales se cumplan, te vas a dar cuenta cómo no va a haber. Por eso dice ahí que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, la comida va a escasear y va a ser muy cara. Eso es a lo que se refiere Apocalipsis, que va a haber escasez y vas a tener que pagar precios exorbitantes. ¿Has visto la inflación en algunos países en América Latina? Como con mucho dinero, con millones de pesos, apenas si pueden comprar unas galletas por la inflación. Así va a ser. Va a haber mucha inflación y entonces todo el alimento aparte que va a escasear, va a ser muy caro. Eso es lo que nos dice en Apocalipsis 6. ¿Qué otra señal? La muerte. En el versículo 8 dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En este rubro está incluida la muerte, la mortandad, que se deriva de la palabra griega pestilencia, por ejemplo, que va a haber la muerte y aquí va a haber mucha mortandad, ¿verdad? Plagas, todo lo que te decía, cuánta gente murió en el COVID. Y así va a ser. Cuando dice que se le dio la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, entonces van a incluir las plagas. Entonces vemos qué es lo que hace referencia en cuanto a las pestes. A eso se refiere la mortandad, lo que Mateo nos dice sobre las pestes. ¿Qué más? Las persecuciones, versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Había algunos que tenían que ser muertos, serían perseguidos y sufrir el martirio. Todavía, actualmente, hay muchos lugares en todo el mundo en donde los cristianos padecen persecuciones. Pero dice que todavía por un tiempo, falta todavía. ¿Ha habido persecuciones? Sí. Hay mucha gente que ignora que hay persecuciones. Aún en nuestro país dice, no, en México no hay persecuciones. Claro que sí. Claro que sí ha habido persecuciones. Y en todo el mundo es también un común denominador. Los terremotos, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y después de estas cosas llegará el día del Cordero y la segunda venida de Cristo. Después de estas señales llegará el día del Cordero, vendrá Jesús y entonces vendrá por su iglesia. Pero para aquellos que no le conocieron, aquellos que han rechazado y siguen rechazando de su gracia, dice el versículo 16 y 17 de ahí de Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Por eso es que yo te decía al principio, Dios ha sido muy bueno. Mira, Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y nos ha dado la oportunidad y nos sigue avisando y nos sigue diciendo que Él viene pronto para que tú puedas tomar decisiones serias, que puedas entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y entonces puedas ser serio con la palabra. Mateo nos da la explicación de cada evento, ¿verdad? Nos lo detalla y Apocalipsis lo confirma. Mateo nos lo explica y Apocalipsis confirma todo esto, todo lo que va a venir. Para esto el Señor Jesús dejó las señales para que cuando las veamos, entendamos algo. Él está cerca. Él está cerca.
Y como lo comenté hace 8 días, es inminente su venida ya. Él viene pronto. Fíjate, pero después de esto, en el libro de Lucas continúa y nos da otras señales en el capítulo 17 con respecto al estatus moral de la sociedad antes de la venida de Cristo. No solamente eso, sino que la Escritura nos sigue hablando y Lucas también nos hace referencia en el capítulo 17 al estado moral y al estatus moral que está viviendo la sociedad y va a vivir antes de que Él venga. Lucas 17:26. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice Lucas? Que habrá mucha similitud de la sociedad como en los tiempos de Noé. ¿Cómo era la sociedad en el tiempo de Noé? Estaba completamente apartada de Dios, estaba viviendo en sus placeres, ¿verdad? Viviendo solamente en las cosas de este mundo. Pero dice que no era la comida, no era la comida solamente, no solamente comían y bebían, o sea, el pecado no era la comida en el tiempo de Noé, sino que reinaba la violencia, era la violencia. ¿Te das cuenta hoy cómo reina la violencia? Te decía hace 8 días cómo nosotros hemos ya sido parte de eso y hemos casi aprobado toda la maldad y toda la violencia. Ya a nadie le sorprende que violen a una mujer a mediodía, que roben una familia en las 2, 3 de la tarde. Ya a nadie le preocupa, se ha normalizado todo eso. Y en el tiempo de Noé, el pecado no era la comida, sino que reinaba la violencia. La tierra estaba llena de violencia. Por eso Dios arrasó con ella. Por eso Dios acabó y mandó el diluvio. Porque hoy cada día está más exacerbada la violencia. Cada día vemos más actos violentos. Vemos gente que mata y ya tiran los cuerpos en bolsas en medio de la calle y no importa la hora. El narcotráfico cada día, los secuestros, todo se va incrementando y va a ser peor en los últimos tiempos. Si ahorita te puedes sorprender y dices, ¿cómo es posible? Y ves una noticia y ves otra. Es más, ve los periódicos, ve las noticias, le dan el mismo peso al gol de un equipo que a la muerte de una persona. Así está. Vivimos en una violencia y la gente le da el mismo peso. Ganó el América y mataron a 10. Es el mismo. Le dan la misma fuerza. ¿Por qué? Porque la violencia se ha normalizado entre la sociedad. Una extrema violencia y una grave decadencia moral. Los valores en la sociedad del día de hoy brillan por su ausencia. Cada día más la gente vive en una anarquía y la gente hace lo que quiere. Y todas las cuestiones morales ya no existen. Cada quien hace lo que mejor le parezca y cada quien actúa y la gente dice, las mujeres, es mi cuerpo y yo puedo hacer con él con lo que yo quiera. Y no importa si son 5, son 10 parejas, no importa. Y los hombres igual. Y los jóvenes igual. Viviendo una promiscuidad. Pero la gente no se da cuenta que estamos en una decadencia moral terrible. ¿Qué más dice Lucas? Otra señal, Lucas 17, 28 al 29. Lucas 17, 28 al 29. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así va a ser, amigo, hermano, amigo, así va a ser. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste,
la sociedad será una Sodoma. ¿Cómo era Sodoma? Viviendo en los placeres. Y no solamente vivían, sino que los buscaban y los apreciaban. Y era el pan de todos los días. Llena de inmoralidad. Llena de inmoralidad. Cada día va a ir en extremo y creciendo, creciendo. Creciendo y creciendo. ¿Qué más? Otra señal que nos da la Escritura. El apóstol Pablo la cita en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4, ¿verdad? De hecho, comenzamos con estos versículos y nos dice que acerca de estos tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer y no escaparán. Hasta ahí. Cuando la gente diga que hay paz, que hay mucha seguridad, vendrá la destrucción repentina sobre el mundo. Cuando la gente viva y se sienta tranquila. ¿Sabes que alguien cuando está confiado, cuando una persona dice, yo estoy seguro de mí mismo, estoy seguro de lo que soy, estoy seguro de mi trabajo, estoy seguro de mi persona, y entonces cuando más seguro se siente la persona, es agarrado, desprevenido, y entonces le vienen problemas a su vida. Porque como estaba tan seguro, una falsa seguridad, y entonces en esa falsa seguridad, la gente cuando vive así es más fácil atrapada, es más fácil engañado, porque sus sentidos están extraviados. Y entonces así dice, que cuando la gente diga que hay seguridad, que hay mucha paz, vendrá la destrucción repentina sobre el mundo. Las personas buscan y anhelan la paz. ¿Quién no busca la paz en tu matrimonio? Cuando el matrimonio es disfuncional, cuando vives ciertos conflictos, los padres con los hijos con los padres, ¿qué anhelarías? ¿Qué anhela usted? ¿Guerra o paz? Paz, ¿no? Todos nosotros buscamos la paz interior. Por eso tienen tanto éxito en muchos lugares, porque solamente buscan la paz. Y entonces la gente normalmente, y todos normalmente anhelamos la paz. Por lo que serán engañados. Cuando digan hay paz, mira, ahí hay paz, ahí está lo que tú buscabas, una falsa seguridad, una falsa paz. Cuando las personas se sientan tranquilas, cuando se sientan a gusto, vendrá de repente lo que no esperaban. Entonces cuando la gente diga paz, paz y seguridad, ¿por qué? Porque es una parte en donde las personas se pueden sentir intranquilas. Los problemas para las personas son sinónimos de intranquilidad, de estar mal. Pero para el que es creyente, para el creyente verdadero, aún todo esto, si no existiera, es sinónimo de certeza y de seguridad que hay un Dios que les ayuda. Mira, muchas veces pensamos que el cristianismo es solamente que no me tenga que pasar nada, que no tenga conflictos, que no tenga necesidades, que no tenga problemas. Y actualmente eso es lo que le manejan en muchos lugares, como te decía hace rato, la prosperidad, ¿verdad? Y te manejan tantas cosas, mezclan la psicología con el cristianismo y entonces la gente se siente tranquila, se siente ayudada. Pero para el que es un verdadero creyente, todo esto que va a venir es sinónimo de certeza y seguridad, que hay un Dios que lo va a ayudar, que lo ayuda, que está con él. Será una aparente tranquilidad, un tiempo, un cese de las guerras, la paz, se harían alianzas, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Para entrar en este tiempo, ¿habrá qué? Un cese mundial de las guerras. Cuando venga esa falsa seguridad, esa falsa paz, va a haber un cese mundial de las guerras. Otra señal, Hechos 2:17 al 20. Y en los postreros días
dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Fíjate, fuego y vapor de humo. ¿Qué vimos al principio? Vapor. Señales que la verdad es que la gente solamente le causa un conflicto, pero aquí dice que iban a venir señales arriba en el cielo, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Solamente aquel que quiere vivir y quiere seguir viviendo en una ignorancia autopermitida, una ignorancia que dice, no, yo no quiero saber de eso, porque de todos modos, no, ¿para qué me angustio? Sí deberías de angustiarte, sí deberías de preocuparte, o más bien de ocuparte de tu salvación. Serán señales evidentes en el cielo. ¿Las vimos? Si quieres pónganla, por favor, nada más pónganla en un recuadro aparte, no me quiten, por favor. Serán señales evidentes en el cielo, cosas que llamarán la atención de la gente. Eso llamó mucho la atención. Eso llama mucho la atención de una manera nunca vista. Los planetas, eclipses, el cada día más agravante contaminación del aire, cada día más problemas atmosféricos, señales que serán evidentes y manifiestas, que al suceder van a atraer la atención de la gente. Esto trajo la atención de la gente. Esto llama la atención, imagínate. Hace algunos años recuerdo una persona que donde vivía, ella no es creyente, ni es creyente el día de hoy tampoco, pero dice que un día se levantó en la mañana, en la madrugada, escuchó muchos truenos y entonces de su casa se alcanzan a ver hacia la ciudad y dice que veía unos truenos, unos relámpagos, pero que como nunca lo había visto. Y yo me imaginaba, todo esto es lo que dice aquí, señales evidentes ahí en el cielo, cosas que van a llamar la atención de la gente de una manera nunca vista. Con estas últimas 4 que acabamos de citar tenemos 10 señales. 10 señales tenemos. ¿Cuántas de estas ya se cumplieron o se están cumpliendo? Porque nuestro tema es la venida de Jesús y las señales que anteceden a este gran evento. Primera, los falsos cristos, que engañarán a muchos. La palabra Cristo significa Mesías. El concepto que nos da la palabra de Dios, la Escritura, es de alguien que viene a salvar a la gente. Esa es la misión del Mesías, un ayudador que tiene la respuesta, el remedio ante ciertas crisis de las personas o en muchas crisis de la gente. Viene también para la necesidad, para ayudar en la necesidad de las personas. Y han surgido a lo largo del tiempo muchos, pero aún siguen surgiendo estos que han dicho que eran Cristo. Primero vamos a citar algunos y solamente hoy vamos a ver la primera señal. No nos va a dar tiempo de seguir, yo traía 2, no creo que nos dé tiempo, no quiero apresurarme, vamos a ver la primera señal. John Nicholson, 1799 a 1838. Este hombre se rebeló contra el gobierno, él decía ser el salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo. Pero en 1834 fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosenwood, el 31 de mayo de 1838 en Inglaterra. Este hombre decía ser el salvador del mundo, la reencarnación de Jesucristo. Fíjate, desde estos años, desde 1800 y mucho antes, que después vamos a hablar de esto, pero ahorita me quiero enfocar a esto.
También, por ejemplo, tenemos la religión del Islam. En esta religión, que surgió en el siglo VII después de Cristo, su profeta es Mahoma, y se calcula que actualmente profesan el Islam unos 1.200 millones de personas repartidas en los 5 continentes. Esto significa que uno de cada 5 personas en el mundo profesa el Islam, en cualquiera de sus interpretaciones. A partir de los 40 años, Mahoma empezó a retirarse periódicamente a meditar en las montañas, y según la tradición, porque es una tradición, una noche se le apareció o le dio palabra el arcángel Gabriel y le dio las revelaciones, y que después estas se fueron repartiendo hasta el año 613, y empezó él a predicar, empezó a hablar de todas esas revelaciones, y estas revelaciones fueron recogidas a lo largo de su vida y agrupadas, y se llaman suras o capítulos. Y esto obviamente son lo que forma el total del Corán. Esto es lo que forma el Corán. ¿Y qué dicen ellos? Que no hay más Dios que Alá y Mahoma, su profeta. Lo cual contraviene la Biblia, porque solamente hay un Dios y un mediador, que es Jesucristo. Entonces viene a contravenir lo que dice la Escritura. Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908. Este hombre nativo de la India afirmó que él era el esperado Mahdi, como la segunda venida de Jesús, el Mesías. Él prometió para el final de los tiempos. Él era la única persona en la historia islámica que decía ser ambos, Dios y Jesús. Afirmó ser Jesús, no en un sentido metafórico y carácter, sino que fundó el movimiento Ahmadiyya en 1889, diciendo ser el comisionado por Dios para reformar a la humanidad. Obviamente otro falso Cristo. ¿Quién más? Sun Myung Moon, 1920 al 2012. Tenemos la imagen, ¿verdad?, de él. Él es más conocido como el Reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. Dijo ser el Mesías y la segunda venida de Cristo, cumpliendo la misión inacabada de Jesús en la Biblia. Él dice ser el Cristo, dijo ser el Cristo, y que él vino a acabar lo que Jesús no acabó. Jesús dejó todo hecho. Cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Pero él decía que él vino a esta tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para terminar lo que Jesús había inacabado. Los miembros de la Iglesia de la Unificación todavía lo consideran a él y a su esposa, que la vimos ahí, no la quiten por favor, que vimos ahí a su esposa, como los verdaderos padres de la humanidad. O sea, él es Adán y ella es Eva, restaurados a su plenitud. Y déjame decirte, engañan a muchos y tienen muchos seguidores, porque aún muchos han sido engañados y siguen ahí. Tú a lo mejor te causa risa verlo y decir Adán y Eva, pero ellos se proclaman así y la gente que está con ellos así dice. ¿Qué más? Un caso actual, más actual, Óscar Ramiro Ortega Hernández. ¿Lo ponemos por favor? En noviembre del 2011 disparó 9 tiros de AK-47 contra la Casa Blanca, ahí en Washington, la capital. Pretendió ser Jesucristo. Dijo que fue enviado a matar al expresidente Barack Obama porque según era el anticristo. Se levantarán falsos cristos, muchos, y dirán que son Jesús y harán locuras, pero la gente le cree. Esta gente tiene seguidores aunque tú no lo creas y los adoran como si fuera Jesús. Alan John Miller, más conocido como A.J. Miller, un ex testigo de Jehová y líder de la verdad divina. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama a la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente el Internet.
yo te diría que tengas cuidado a veces con lo que escuchas. Hay mucha gente que da por un hecho todo lo que dice en internet es verdad. Él utiliza los medios de comunicación, te digo, especialmente el internet. Él vive con María Susan Luke, quien según dice es el regreso de María Magdalena a la tierra. O sea, cosas de verdad tan aberrantes que no dice la Escritura. Pero tiene seguidores. Muchos serán engañados, por eso dice en la Escritura. A pesar de que son ilógicas y contradictorias sus pronunciamientos, hay quien va detrás de ellos. Esto cae en una cuestión ilógica, pero ¿cuánta gente va y ve su vida? Y todavía va a algunos grupos en donde le prometen tranquilidad, paz, amor, etcétera, etcétera. Y ahí está la gente. Y le cree al hombre, le cree al líder. Y ahí está y los escucha. Y hasta los defienden. A mí me ha tocado casos en donde defienden a aquellos que están mal y los defienden porque es el líder. Y se ponen de un lado y de otro, como si el hombre hubiera hecho algo por el ser humano. Por otro lado, cuando en las iglesias, se hace ver a otro Jesús que no es el de la Biblia, o se le minimiza, negando las verdades de su palabra, presentan a un falso Cristo. No solamente de su nombre, sino cuando en las iglesias, por eso tú debes de tener cuidado a dónde te metes y a dónde, qué escuchas. ¿Por qué? Por cuando en las iglesias se hace ver a otro Jesús, a un Jesús que da prosperidad económica. Que Jesús solamente está para hacerte el milagro. Que Jesús solamente está para que tú le truenes los dedos y le digas qué quieres que haga por ti. O se le minimiza a Jesús, se exaltan otras cosas y a Jesús abajo. ¿Qué están presentándose? Falsos cristos. Por ejemplo, una oleada de enseñanzas de la hipergracia, donde el enfoque es vivir una vida de prosperidad mundana, minimiza la gloria de Jesús para favorecer la autoadoración y la autosatisfacción. ¿Qué quiere hacer? ¿Le gusta eso? Hágalo. ¿Se quiere hacer rico? Hágalo. Dios le va a dar todo eso, proclámelo y Dios se lo va a dar. Dígalo y Jesús lo va a escuchar y se lo va a dar. Y entonces cuando se menciona a Jesús se le presenta como un billete de lotería con el premio mayor. La gente llega a las iglesias y ve a Jesús como el número de la suerte. Y te empiezan a decir, y te empiezan a predicar, y te empiezan a hablar. Y entonces ven a Jesús, te digo, como ese premio mayor y que solamente buscan las bendiciones de Dios, porque muchos eran engañados, pero muchos aceptarán con entusiasmo. Oye, si te dicen que ahí en esa cajita tú eches 1 y Dios te va a dar 100, pues caray, está mejor que la casa de bolsa. Pero eso no dice la Escritura. Pero mucha gente cree que entonces das tu dinero y Dios te lo va a multiplicar. Pues te digo, sería mejor, pues invierte ahí. Está mejor que el banco, te da mejores rendimientos. Eso no es lo que enseñó Jesús. Pero la gente lo va a aceptar con mucho entusiasmo, lo está aceptando con mucho entusiasmo. Esta versión de Cristo creada por el hombre, sin oponerse a las torcidas enseñanzas de quien las enseña. No se oponen, no va a haber oposición en todas esas enseñanzas, en la prosperidad, en la autojustificación, en la autocomplacencia. Otro falso Cristo se ha convertido en la ciencia y la psicología. La gente ha hecho su seguro de vida, la psicología, la ciencia y el humanismo. Ya alguna vez yo te hablé del humanismo, que es en donde se hace a un lado a Dios y se deja al hombre como centro del universo. Ese es el humanismo. Y el día de hoy, falsos cristos se siguen levantando. Respuestas para la gente. Pero la gente no encuentra respuestas a su vida, porque solamente hay una respuesta y se llama Cristo Jesús.
Solo Él. Y la lista sigue. Y no podríamos parar de mencionar a tantos que se han proclamado como el Mesías. Desde personas con pocos seguidores, como algunos otros que les han seguido multitudes a lo largo del mundo. ¿Ves mega iglesias? Y la gente está cómoda. Y les dicen que vendan sus casas. Y les dicen que den dinero. Y les dicen que den esto. Y la gente lo da tranquilamente. Y la gente se siente bien. Y se siente tranquila. En América Latina no es la excepción. José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño y fundador del Creciendo en la Gracia, quien afirmaba que él era el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en 1973, autoproclamándose Jesucristo hombre. Anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, convirtiéndose en inmortal. Su muerte de cáncer no fue confirmada por su iglesia, ni sigue siendo confirmada. Y a pesar de todo esto, cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. ¿Está engañada o no la gente? Este hombre ya murió. Y él dijo que si iba a ser inmortal. Y murió. Y a pesar de que no se cumplió, como hace 8 días veíamos, todos aquellos que decían y hablaban de fechas, no se cumplió. Y hay gente que lo sigue. 710 centros de servicio en 25 países tiene este hombre. Y ahora la que lo dirige es su esposa. Muchas personas serán engañadas. Y los que faltan desde que Jesús venga, se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Entonces el engaño de los últimos tiempos es muy evidente. En las iglesias muchas personas están siendo engañadas por falsos evangelios, promesas vacías y alejando a las personas de la verdadera fe en el único Cristo Jesús y alejando a las personas del único Dios vivo y verdadero. Cierra tus ojos, por favor. ¿Se cumple o no la palabra? Claro. ¿Se va a cumplir? Claro que sí. Y esta es una lista, esos son pocos. No hubiera acabado de nombrar más. Pero a la gente le gusta estar ahí. A la gente le encanta estar ahí. Porque le dan lo que quiere la gente escuchar. Por eso ahí cuando el apóstol Pablo decía que cuando Jesús venga, cuando Él venga, ¿a quién va a tomar por sorpresa? A todos estos, a todas estas personas que se han querido engañar y que prefieren un evangelio diluido, que quieren poner su mirada en lo del hombre, en las personas, falsos cristos, y que tienen seguidores. Hombres que se han proclamado Jesús y que han muerto, aunque ellos decían ser la reencarnación de Jesús. Es la primera señal. Y creo que podemos entender algo. El tiempo está cerca. Muy cerca. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si Él viene pronto, lo que tendrías que estar haciendo es buscarle de todo tu corazón. No te esperes a que terminemos todas las señales. Hoy deberías de meditar y entender algo. Tal vez mucho tiempo viviste engañado, mucho tiempo te dijeron cosas, te hablaron de algo que no era. Eso está escrito. Esta es la primera señal.
si tu mirada está puesta en el hombre. Y digo, y a veces, como este hombre que utiliza el internet para difundir, diseminar todas sus falsas enseñanzas, y hay gente que todavía entra y lo busca. Muchos serán engañados, muchos serán engañados. Padre, te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Señor amado. Padre, que nos lo llevemos en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, Señor, no como un conocimiento, sino que entendamos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y que tú vienes pronto, Jesús. Padre, esto no es del hombre, Señor. Padre, ni queremos infundir miedo, Señor, pero es tu palabra y así lo dice Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor amado, redarguya a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, de verdad, tú convence a cada uno. Que no sean nuestras palabras, sé tú, Señor amado. Padre, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tus avisos, por tus advertencias, Señor. Padre, que no nos sorprenda como aquellos que viven en tinieblas, Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Jesús. Amén y amén.